Hola, estimada audiencia. Hoy estamos con David Rocha. El doctor David Rocha es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus de Tijuana. ¿Cómo te va, David? ¿Cómo ¿Qué andas? tal, Buen día. Dante? Muy bien, gracias. Saludos. Bueno, mira, el motivo de esta entrevista es que nos cuentes un poco más y que sepamos un poco más de alguien que trabaja el tema sobre esto que se ha llamado la caravana migrante, que al parecer no es otra cosa más que una, un conjunto de personas que vienen de Centroamérica, más específicamente al parecer de Honduras, y que han atravesado toda la República Mexicana. Ha sido noticia en los portales internacionales por la forma en que entraron al territorio mexicano a través de la frontera con Guatemala. Pero finalmente la caravana, llamada así, creo yo porque obedece a una descripción de cómo Sí, se ha movido, ha llegado finalmente a la frontera norte del territorio mexicano, más específicamente a la ciudad de Tijuana. sí. Dado este contexto para la audiencia, a mí me gustaría que en primer lugar nos comentaras un poco si este es un fenómeno nuevo o es comparable con algún otro fenómeno, desde la Ujú. perspectiva ahora de la frontera México-Estados Unidos, digamos. Sí. Bueno, yo creo que ahora sí es un fenómeno nuevo. Obviamente la migración ha sido durante de mexicanos a Estados Unidos más de 100 años y de centroamericanos a México y a Estados Ujú, Unidos, pues también es de largo tiempo. Pero así con las características que trae esta caravana, digamos, una migración masiva, lo voy a decir. Ahorita en Tijuana hay aproximadamente 3,000 personas, un poco más, menos, porque ujú, siguen llegando. En ujú, Tijuana, en Mexicali hay otro 1,000 o 2,000 que intentan llegar a Tijuana, pero les han puesto algunos obstáculos. Eh, entonces, digamos, y todavía vienen por ahí personas, ¿no? Hay unas que me parece que permanecen en la Ciudad de México. Es decir, no viene tan compacta, ¿no? Viene fluyendo y por ahí, no sé qué tan cierto sea, hay algunas noticias de que se están formando otros grupos grandes, ujú. incluso con gente de otras naciones, hasta brasileños y otras naciones latinoamericanas, ¿no? Pero bueno, el grupo centroamericanos y hondureños. Yo diría concretamente a tu pregunta si es un fenómeno nuevo con estas características que ahorita puedo abundar un poco más. Ok. Déjame preguntarte antes de que me cuentes un poco de cómo ves este conglomerado de personas, esta llamada caravana, antes que me las describas un poco más. Déjame Sí. preguntarte lo siguiente. Esto vendría a ser como una repetición, por decirlo de alguna manera, pero mucho más grande, más extensa, de aquel Ujú. fenómeno que se vivió en Tijuana hace un par de años atrás con los ciudadanos haitianos que llegaron y casi mayoritariamente se quedaron en Mexicali, muchos en Tijuana. Digamos que esta sería como una versión más grande o más, Sí, sí, más imponente, digamos, ¿no? Que esa sí. versión de los haitianos. Ahora, déjame, para la audiencia, brevemente, cuenta un poco, los ciudadanos haitianos que están ahora en la frontera, en el estado de Baja California, ¿se han insertado en la sociedad? ¿Están trabajando? ¿Cómo tienen arreglado su estatus jurídico con el Estado mexicano? Ok. Bueno, yo creo que sí tiene mucha relación, porque esa migración de haitianos de hace 2 años que mencionas, fue algo nuevo, ¿no? O sea, sí, un Ujú, grupo grande, estamos hablando ujú, de 2,000 o más personas, un poco ujú, más, ahorita no recuerdo bien la cantidad, pero venían, digamos, más organizados, un grupo grande, ujú. compacto, y venían con un permiso que el gobierno mexicano les otorga, no recuerdo concretamente el nombre del documento, pero es un permiso que valga la redundancia, que les permite transitar por el territorio nacional durante algunos días. Ok, Entonces, eso, digamos, sí es muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? El gobierno mexicano les dio a estos centroamericanos ese permiso, es un documento, y les permite llegar a la frontera norte. Y obviamente también sucedió con los haitianos. Las organizaciones de la sociedad civil, que en México hay varias, la iglesia
y otros académicos, gente relacionada y interesada en el tema, pues apoyó, ¿no? Y sobre Ujú. todo apoyó para que se respetaran sus derechos humanos, tanto para los haitianos como para ahora los centroamericanos. Entonces, en ese sentido se parecen. Obviamente hay diferencias y abundaré, yo creo que Ok. en un momento, pero en ese principio se parece, ¿no? El grupo que venía organizado con este permiso del gobierno mexicano y aunque yo me atrevo a decir que los haitianos están más organizados, pero bueno, la segunda parte, que cómo les ha ido a los haitianos, pues Ujú. digo que relativamente bien, porque es gente que viene huyendo, obviamente también de la pobreza. Ya venían de Brasil, ellos habían estado trabajando en Brasil para el asunto de los Juegos Olímpicos. Es decir, Ujú. ya traen ahí algunas destrezas laborales en la construcción y en otros lados, las mujeres, ¿no? Ujú. Traían también familias, al igual que hoy, ¿no? Familias completas con niños, ancianos. Eh, y el asunto está de que Estados Unidos tenía una relación un tanto diferente con los haitianos que cómo la tiene con los centroamericanos. Y ahí menciono brevemente un poco esta historia, ¿no? Con los haitianos, debido al asunto del temblor del 2011, me parece, o se me fue el año del temblor en Haití, que fue terrible, Estados Unidos otorgó permisos para que la gente llegara a Estados Unidos y eventualmente pedir asilo, ¿no? Tú sabes que Haití es el país más pobre de América y tiene muchos problemas políticos, sociales, económicos, ¿no? Entonces había como que una puerta que se abrió, pero llegó Donald Trump y cerró esa puerta, ¿no? Dijo, no, ya no quiero muchos haitianos aquí. Entonces ahora el camino fue llegar a pedir, digamos, la entrada, pero por México, ¿no? Ok. Tocar la frontera por acá. Entonces, al igual que ahora, Estados Unidos ya más cerrado con la llegada de este presidente y sus políticas, obviamente para nadie es sorpresa lo que tiene en relación a la situación con los inmigrantes, ¿no? Este sentimiento antiinmigrante que tiene el Ujú. presidente y muchos miembros de su gabinete, y también ahora esto de lo políticamente correcto, pues está como que quitándose en Estados Unidos. Antes mucha gente no se atrevía a decir, pues no, yo no quiero inmigrantes, y ahora lo Ujú. hacen, ¿no? Porque Ujú. saben que su líder o su presidente lo hace. Entonces es común, ustedes lo han visto en redes sociales, gente pidiendo a otras personas que se callen porque están hablando en otro idioma. Y Sí, eso sí. antes no sucedía tanto porque como que no era bien visto, y ahora hay gente que abiertamente lo hace, ¿no? Pero bueno, los haitianos llegan, piden permiso, inmediatamente se dan cuenta de que no es fácil, que los iban a aceptar, pero los iban a confinar en una cárcel, los iban a Ujú. separar, a muchos de ellos no les iban a dar asilo. De hecho, en este transcurso que ya pasamos 2 años, hay gente que sigue estando en estas cárceles, ¿no? En ese proceso largo de la aceptación o no. A muchos ya los han deportado. México, obviamente dijo, no los deportes a México, y los están deportando a su lugar de origen. La verdad es que ahí no hay tanta información y es un asunto sumamente relevante. ¿Qué ha pasado con los que cruzaron la frontera? O sea, Correcto. en números, digamos, ¿no? Claro. Algunos seguramente consiguieron o están en el proceso de conseguir el asilo, que no es Ujú. nada sencillo y no es nada rápido, tardan Ujú. años. Algunos seguramente ya los han de haber regresado, y algunos están en ese limbo, ¿no? A lo Ujú. mejor en un confinamiento, o a lo mejor ya los dejaron libres, pero están en ese limbo, ¿no? Ahí es una buena tema de investigación. Pero yo me voy a referir a los que se quedaron en Tijuana. Ok. Muchos se quedaron en Tijuana porque había ese miedo. Si cruzo, me van a detener, nos van a separar y me van a regresar. O van a Ujú. tardar años en lo que yo me pueda sentir ya aceptado en Estados Unidos. Entonces, muchos se han quedado en México, en Tijuana, en Mexicali, pero sobre todo en Tijuana, y los ves trabajando de todo un poco. Obviamente, empleos de baja calificación. Ellos tienen una barrera importante que es el Es idioma, el ¿no? idioma. Claro. El francés, pero un francés muy particular, no es el Ujú. francés que aquí en México Ujú. se conoce, digamos, el Ujú. francés de Francia o todavía de Canadá. Es un Ujú. francés, una mezcla con lenguas nativas, y es muy raro. Tú los Ujú. escuchas hablando y dices, esto no es ni francés, ¿no? Pero Es bueno, correcto. ahí hay una barrera importante, el idioma, obviamente la comida, la cultura, la religión, ¿no? Ujú. Ujú. Pero se han adaptado, y sobre todo creo que hay gente, o la mayoría de ellos, viene con esta idea de caer bien, no sé si valga la pena decirlo así, y son muy amables, son muy Ujú. serviciales y Ujú. están dispuestos a aceptar prácticamente todo, ¿no? Salarios muy bajos,
condiciones laborales malas, y eso seguramente a los empleadores les ha caído bien, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, ahora los vemos limpiando automóviles en estos centros donde se lavan los carros, los Ujú, vemos despachando gasolina, los vemos en los sobre ruedas, ¿no? Estos ujú, mercados de la ujú. calle, despachando, a las mujeres abrieron algunos restaurantes, vendiendo cosas en la calle, ¿no? Vendiendo comida en la calle, me refiero a los cruceros viales. Es decir, se han venido adaptando, son pocos años, pero también, por ejemplo, algo interesante, que han entrado pocos, no tantos, pero a la universidad, y Correcto. hay niños que ya se están metiendo a la escuela, ¿no? Todavía no me atrevo a decir números, pero ya está sucediendo. Niños entrando a la primaria, secundaria, preparatoria, y en la universidad, en la UABC, tenemos unos tantos, ¿no? No son La- muchos, son pocos. Ajá, Déjame déjame hacerte un alto ahí. Con lo cual podríamos concluir que una parte de ese conglomerado de ajá, haitianos que quedó en México, sí, prácticamente, por lo que tú me dices, su horizonte es ya estar en México, sí, ya se ha quitado de la mente cruzar hacia el sí. otro lado, con lo cual prácticamente ese conglomerado, en términos generales, quedó en México. Quedó en México y una parte se fue a Estados Unidos y ahí lo que te decía, esa investigación de dónde andan, ¿no? Si Correcto. muchos están detenidos, muchos ya. Obviamente, en estos 2 años, yo no creo que ninguno de ellos haya sido plenamente aceptado a través del el proceso de asilo, ¿no? Porque son Sí, procesos muy largos, muy largos, ¿no? claro. Pueden, pueden tardar, no sé, años. Ujú, Pero yo creo que algunos sí van en el camino correcto y a lo mejor han demostrado que eran objeto de asilo y ahí ujú, van, ¿no? Algunos otros seguramente los han deportado, algunos a lo mejor voluntariamente se regresaron a su país o a lo mejor a otros países, pero los que se quedaron en México, no sé, pero yo desde mi perspectiva y de lo que veo en la calle, no creo que les haya ido tan mal, porque yo me atrevo a decir que no son tan discriminados, incluso en redes sociales, que ahora las redes sociales de alguna manera mide el pulso de la sociedad, ¿no? ujú, ujú. Nosotros tenemos un montón de contactos en redes sociales por los alumnos a los cuales damos clases y ahí se expande, digamos, esa red. Y yo no veo, y lo digo sinceramente, muchos comentarios o sentimientos anti haitianos, Ujú, incluso por su color de piel, ¿no? La ujú. mayoría de ellos son negros, digamos, mujeres, hombres, pero no se ve, al contrario, creo que la gente los acogió y yo veo buenos, así como en términos generales, buenos comentarios de que son trabajadores, no son sucios, Ujú, le echan ganas, son serviciales, están tratando de aprender el idioma, que seguramente para ellos no es tan sencillo, pero ujú. los ves ahí, ¿no? Eh, yo los veo y te digo, es muy común verlos en los sobre ruedas, despachando, obviamente el patrón, digamos, es alguien de aquí y ellos Ujú. están ayudando, pero también se ven un poquito ya algunas prácticas de empresarialidad, ¿no? Ok, Limpiando algo, haciendo comida y ok. seguramente van a ir desarrollando. Han caído bien en términos generales. Yo no digo que hay gente que no los quiera o algo así, no sé, siempre hay esas posiciones también cerradas y absurdas, ¿no? Pero yo creo que Ujú. en términos generales han caído bien. Algo diferente de lo que está sucediendo ahorita con los centroamericanos. Ok, cuéntame un poco con la información que hay disponible, porque yo sé Ajá, que la información no es, es la gran barrera para analizar este asunto, pero sí. con la información que hay disponible, cómo caracterizarías a esta caravana migrante que está ahora ahí en Tijuana? Sí, Y en alguna medida, ¿cómo la ha caracterizado la cobertura periodística? ujú, Si tú ves alguna diferencia entre lo que tú observas y la caracterización periodística del asunto. ok. Déjame comentártelo en 5 puntos, este tema de las características. Una, la voy a decir muy concreta, ya podría abundar un poco, es la pobreza y extrema pobreza de esta comunidad, ¿no? Yo Sí. me imagino, por las condiciones que se ven, cómo hablan, cómo visten, toda esta situación, es evidente, es gente muy marginada. La Ujú, gran mayoría, yo no digo que todos, pero la gran mayoría es gente muy marginada, muy pobre. Bueno, seguramente tú lo sabes muy bien, Honduras es un país muy pobre,
Centroamérica es una región muy pobre, castigada por la violencia, la corrupción. Digo, México no está para sentirse muy bien, pero ellos están peor, creo. Ujú, ¿No? ujú, Condiciones de vida, ¿no? Sus ciudades, toda esta ujú, situación. Entonces se nota, ¿no? Esa es una característica muy, muy clara ahorita. La otra es, veo mucha desinformación de su parte. Yo creo que a lo mejor también tiene que ver con lo que sucedió con los haitianos. Algunos se quedaron y al parecer no les fue tan mal, o se quedaron aquí o lograron cruzar y ahí todavía no sabemos mucho con ellos, ¿no? Pero yo creo que eso también alimentó a este grupo que viene creyendo que Estados Unidos les va a abrir la puerta, ¿no? ujú, Pero acuérdate que te decía que hay una historia detrás. Estados Unidos tiene una relación diferente con Haití y una relación diferente con Centroamérica y con estos ujú, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, ¿no? Son diferentes y ahí valdría la pena analizar qué pasó aquí y qué pasó allá en Haití y en Centroamérica. Entonces, una siguiente característica, esta segunda, ignorancia y mucha desinformación. La gente cree que les van a abrir la puerta, ¿no? Y lo que se ve en las entrevistas que les hacen, ellos dicen, yo soy pobre y merezco asilo, ¿no? ujú, Eh, y alguien, obviamente, diría, por lo menos ayúdenlos, denles las condiciones necesarias y eventualmente les den asilo. Pero ya analizando las leyes, los acuerdos internacionales, la política migratoria norteamericana, no te van a dar asilo por ser pobre, ujú, ¿no? Así es sencillo. ujú, Entonces, la gente trae mucha desinformación a decir, yo soy pobre, vengo huyendo de los maras, vengo huyendo de la violencia, pobreza, corrupción, todos estos males que azotan a los pueblos en Latinoamérica, y por eso merezco asilo, ¿no? Entonces, desde ahí, alguien en Centroamérica, alguien que empezó a conformar estas caravanas, yo creo que sistemáticamente ha venido mintiendo, ¿no? Les ha venido diciendo, vayan, lleven hijos, niños pequeños, y se van a compadecer de ustedes y les van a dar asilo. Y creo que no va a suceder, ¿no? Desgraciadamente. Entonces sería una característica de desinformación. Por otro lado, también desorganización. Si uno lo compara con los haitianos, ellos venían más organizados. De hecho, traían documentos, ¿no? Que les habían dado en Brasil, les habían dado en México. Y fue una... De hecho, no hubo mayores incidentes por su transcurso en México, ¿no? ok, Pero en cambio llegan los centroamericanos y todo el mundo vio estas escenas donde rompen la barrera, se meten, no estoy acusando a nadie, nada, simplemente estoy poniendo los hechos, rompen la barrera, se meten insultando, se meten pegando, obviamente también ellos fueron insultados y golpeados, pero, y fue conformándose ahí, ¿no? Llegaron a Chiapas y en su paso era un tanto desorganizado, unos atrás, unos adelante, unos más atrás, es decir, como que no venían compactos. Esa es otra característica, la desorganización. Una cuarta es el, voy a decirlo de alguna manera así, los sentimientos anti-centroamericanos que hay en México y en Tijuana encontraron un mayor eco, ¿no? Es decir, ujú, en las otras ciudades de México también sucede, yo me atrevo a decir, en México hay un sistemático histórico rechazo a Centroamérica. O sea, nos guste o no sucede, ¿no? ok, Yo no tengo nada contra ninguna persona de estas, al contrario, conozco a algunos y como cualquier persona, pero sucede en el país, ¿no? Bueno, en ujú, México igual, racismo a los indígenas, a la gente de Oaxaca, a la gente de Chiapas, y eso se ve. ujú, Y ahora contra estas personas. Entonces, esa sería una característica que, nos guste o no, es una realidad. Yo no justifico nada, obviamente menos a la violencia y menos a los sentimientos antiinmigrantes. Desde luego se me hace muy lamentable eso, pero hay ese sentimiento en México y lo está volcando, no todos los mexicanos, desde luego, pero un sector obviamente estridente, que va y grita, que escribe en ujú, redes, los queremos, son cochinos y esas cosas, pero de ujú, alguna manera eso permea en el resto de la población. Tú lo sabes muy bien, la realidad es una construcción social que pasa por la boca, que pasa por las imágenes, ¿no? Entonces, ujú, cuando un chavo común y corriente, yo lo he visto porque les preguntamos esto en la universidad, ¿qué piensan de la caravana? Y te dicen, ah, son sucios, ¿no? Son ujú, groseros. Pero nada más porque entrevistaron a uno y ese uno dijo una cosa, ¿no? Y ya se lleva ujú, entre las patas a todo mundo. correcto. O porque obviamente hay basura, y dicen, no, todos son cochinos, ¿no? Y así, los medios de comunicación y que lo relaciono un poco con la pregunta, han tenido un rol importante ahí, pero bueno, ahorita me voy a ellos. Y por último, una característica ya
la dejaría en esa 5, es que, bueno, y tiene un poco que ver con lo que mencionaba, es que Estados Unidos ahora es más antiinmigrante que hace 2 años cuando llegaron los haitianos. Es decir, Correcto. Donald Trump no mandó poner una malla. De hecho, si tú vinieras ahorita a Tijuana, vas a ver militares, no Ujú. policías del CBP, que son los aduanales, no, ya son militares Tares, con ok. armamento militar, o sea, gente que va a una guerra, ¿no? Ujú. En la línea, en las 2 líneas que hay aquí en Tijuana, que es la de Otay y la de San Isidro. Además, cercaron toda la línea con esta malla que trae Sí, púas, ¿no? sí, sí, sí. Y La para que que se usa en los frentes militares. Ok. se usan los frentes militares, y de parte del gobierno mexicano pusieron unas mallas, que seguramente tú lo llegaste a ver cuando estabas aquí. No son mallas, son como unas láminas de acero grandes, como de 3 Sí, sí. metros. Estas Sí. las ponían en la Ciudad de México para contener a los maestros, a los Ujú. indígenas, a los campesinos, ¿no? Ya sabes. Y también esas las puso México. O sea, Ok. hay del lado mexicano estas láminas gigantes, bueno, de unos 3 metros, es imposible pasarlas, ¿no? Además están hechas para que nadie pueda aventarlas incluso, porque tienen un soporte ahí. Y del lado norteamericano, incluso la noticia de ayer y hoy es que Donald Trump ya está poniendo, no un muro, pero una malla de estas o este alambre con púas, también en la frontera de Texas y Tamaulipas y toda esta zona del Golfo, donde la única frontera era el río. Ahí no Ujú. había ninguna barra construida por el hombre, Sí, sí, digamos. No sí. había nada. Era Lo la único que frontera había era un natural río. era el río, claro. El río era la frontera natural, ¿no? Obviamente el río también era un problema, ¿no? La gente cruzaba y se ahogaba y cosas así. Ujú. Pero además de estar el río ahora, pusieron esas barras, ¿no? Esos alambres con púas, y no sé si después vayan a poner ya una barda, ¿no? Pero ahorita por lo menos están avanzando en eso. Entonces, el sentimiento antiinmigrante hoy es diferente que hace 2 años. Todavía me atrevo a decir que en lo que yo vi, lo que he leído en los medios, es que con los haitianos había obviamente también resentimiento y no los queremos y eso, pero con los centroamericanos es peor. En Estados Unidos y, como decía hace rato, en México. Entonces, esas Ok. son las características de esta nueva oleada, que Ujú. me parece que llevan 3 o 4 caravanas, ¿no? O sea, Ok. siguen saliendo, y en Claro. algún momento las autoridades tienen que resolver esto porque puede salirse de control. No estoy diciendo que detengan allá, ¿no? Que ya no los dejen pasar, pero sí una mejor organización desde allá, porque lo único que va a suceder es que están llegando más personas a Tijuana, y Tijuana es un Ujú. tapón, y en este tapón se está generando una presión que esperemos que no caiga en la violencia, pero si no se controla, si no se maneja de una manera más inteligente, obviamente respetando los derechos humanos de todos, ¿no? Haciendo valer la ley, esto puede caer en un asunto que no nos gustaría a nadie. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación, como tú sabes, ahora también es importante las redes sociales, y cualquier persona Ujú. puede subir algo, y eso tiene un impacto positivo, perdón, un impacto fuerte en la población, tanto positivo como negativo, sobre todo en la gente joven. Tijuana es una ciudad de gente joven. Ujú. Tijuana es una ciudad de inmigrantes, digamos, pero mucha gente joven que está en estas edades productivas. Entonces, no es gente que lee mucho periódico, no es gente que ve mucha televisión, o a lo mejor sí, ¿no? Esta televisión oficial o tradicional, que es Televisa, TV Azteca, pero sobre todo ahora, y lo sabes muy bien, la gente se informa a través de su teléfono celular, ¿no? El Correcto. Facebook. Entonces, ¿qué está sucediendo en el Facebook? Están poniendo obviamente cosas positivas y cosas negativas. Hay una lucha interna por los que Ujú. están a favor de la caravana y por los que están en contra. Y también los medios de comunicación, y es algo que a mí me ha preocupado. Y yo veía, por ejemplo, a este medio importante que es Univisión o Ujú. Telemundo, estos norteamericanos que están en español. Te cuento concreto, van y le preguntan a un salvadoreño: ¿ustedes se van a dejar de que los tijuanenses los estén insultando? Y el otro señor le decía: no, pues no nos vamos a dejar, pero a ver cómo, o sea, el medio de comunicación como que incitando, ¿no? Y te vas a dejar Ok. que te digan esto. Ujú. Y eso yo lo he visto muy lamentable, porque obviamente la gente es lo que ve. Y si Ujú. el centroamericano está diciendo: no nos vamos a dejar, y quién sabe qué, cualquier ciudadano tijuanense va a decir: ah, no se van a dejar, pues ahora les vamos a hacer más, ¿no?
Ujú. Y obviamente les entrevistan a un tijuanense diciendo, no, que se vayan, quién sabe qué. Es decir, yo quiero pensar que no deberían de hacerlo, pero hay medios que de manera irresponsable están asusando ahí el ambiente, ¿no? ¿Por qué te dijo esto? Y no te vas a dejar y cosas Deja- así. Déjame, Ajá, déjame hacerte una pregunta acá en sí, este asunto que tú lo pones y me parece interesante. Voy a contextualizar para la audiencia algo que me llamó a mí particularmente la atención y luego te formulo la pregunta. Hasta donde yo vi, días atrás, hubo una serie de, por decirlo así, escaramuzas, verbales sobre todo, pero quizás haya habido algunas físicas, ¿no? Entre los pobladores de Playas de Tijuana, para ujú, ubicar a la persona que nos está viendo, Playas de Tijuana es, digamos, el barrio o la colonia o la ujú, localidad que está hacia el oeste de Tijuana, ya bordeando el océano, y es lo que permite, de alguna manera, un paso por el océano hacia Estados Unidos, como ujú, esquivar la pequeña barda, el pequeño vallado que viene del territorio y se incrusta, por decirlo en el así, mar. continúa en el mar. Ahí hubo unas escaramuzas entre habitantes de playas de Tijuana y algún conglomerado de migrantes de la caravana. Bien, Sí. ubicado en este punto, ahora va la pregunta. ¿Tú crees que el gobierno de Baja California, especialmente el gobierno de Baja California y las autoridades federales, porque este es un fenómeno al cual le compete fundamentalmente a las autoridades federales, Sí. han tenido diálogo? Primero, el gobernador Vega con las autoridades federales, ¿te consta a ti que hay algún diálogo sobre este fenómeno o el gobierno de Peña Nieto se ha desentendido de este asunto, ya que termina el mandato y dice, pues ya, ni modo, ¿no? O sea, esto ya Ujú, no me compete, ahí se verá cómo se la arregla Andrés Manuel López Obrador. sí. ¿Cómo ves ese asunto? Pues mira, es interesante y es complejo porque eh, toma posesión el nuevo presidente el 1 de diciembre. Estamos a 10 A día. días, un poco más. Estamos a días de que tome. Entonces, tú lo sabes, y para los que nos escuchan, este gobierno que se va, su característica fue la Uh -huh, corrupción rampante, ¿no? No uh lo -huh, digo yo, lo dicen los medios de comunicación, lo dice el público, lo dice la opinión pública internacional. Y esa corrupción tiene que ver también con la ineficiencia gubernamental. No voy a decir que todo estuvo mal, hay cosas, aciertos, pero en los últimos meses o en el último año, el gobierno está desdibujado en muchos aspectos, ¿eh? En muchos aspectos. Tiene que ver con seguridad pública, con temas de pues, este asunto tan grave que es la inseguridad, ¿no? Y concretamente tu pregunta, el gobierno se ha desentendido, ¿no? El gobierno federal, que todavía está en funciones, que en 10 uh días se va, y entonces hay un limbo ahí, ¿no? De a quién le -huh, toca, ¿no? ¿Es el gobierno que se va o el gobierno que se viene? Andrés Manuel ha dicho que va a respetar los derechos humanos y el gobierno anterior también, ¿no? Es el discurso oficial, ¿no? Vamos a uh -huh, respetar, vamos a dejar que cumplan su cometido de llegar y pedir permiso, a ver si los dejan entrar, pero así ha sido, pero no han organizado más. Por ejemplo, ahorita, desde mi punto de vista, yo como profesor me gustaría que hubiera mayor información de quiénes son, quiénes están, no para criminalizarlos ni nada, pero yo estoy seguro que entre mayor información tuviéramos de estas personas, los uh -huh, pudiéramos ayudar mejor, uh creo -huh, yo. uh Y esa -huh. información creo que en un principio debería de haber sido recopilada desde allá, desde la Correcto, frontera sur. Y correcto. aquí también debería de haber algo al respecto. Mejor es el Colegio de la Frontera Norte, es el que está levantando ahí unas encuestas aleatorias, un poco ahí, pero obviamente no a todos, ¿no? Porque son Uh -huh, limitados los recursos que tiene esta institución, a los que pudiera haber hecho el gobierno desde un principio. La relación entre gobierno estatal, gobierno municipal y gobierno federal es nula, ¿no? También yo estoy hablando de corrupción e ineficiencia. Igual, los gobiernos panistas del estado de Baja California y del municipio de Tijuana son sobre todo ineficientes. uh Y hay -huh, muchas acusaciones de corrupción, ¿no? Están ahí, ¿no? uh -huh. También, en este caso, estos dos gobiernos locales, estatal y municipal, se van el año que viene. Y no sé cómo suceda en Argentina, pero aquí
los políticos que se van empiezan a comportarse como políticos y no como funcionarios públicos un año antes, Correcto. ¿no? Porque están viendo a dónde se van a ir, están viendo a ver si no les van a hacer nada, están viendo, como dicen comúnmente aquí en México, que se roban. Digo, sucede, no podemos tapar el sol con un dedo. Entonces el gobierno estatal y el gobierno municipal están también ahí lavándose las manos, echándole la culpa al gobierno federal, porque dicen, el gobierno federal nos debe de dar más recursos, y se quejan de todo eso, ¿no? El Kiko Vega, que es el gobernador, dice, yo no tengo dinero, a ver, necesito no sé cuántos millones para poder resolver esto. Y el gobierno de la ciudad de Tijuana dice lo mismo. El problema es que el gobierno de la ciudad de Tijuana, este señor, se llama Juan Manuel Gastelum, el alcalde de la ciudad, él ya ha salido a decir abiertamente que está en contra de los migrantes. Correcto, ¿no? eso te iba a decir. Correcto. Está diciendo él que vienen muchos vagos, porque él es un tipo con un lenguaje muy florido, no es académico, es un político formado en la empresa, ¿no? Es el estilo del norte, aquí ellos pretenden ser así muy abiertos, pero al mismo tiempo son groseros, ¿no? Y dicen, vienen vagos, vienen gente que no son buenos y los vamos a deportar y les vamos a aplicar a muchos de ellos el artículo 33, que es el artículo que se refiere a la deportación de personas. Y de hecho, van alrededor de 30, 40 personas detenidas de los inmigrantes. Ya salió en los periódicos, de hecho yo lo vi en el Universal, que es un periódico serio, es un periódico nacional, no es un periódico local, es un periódico nacional, que estas personas detenidas fueron llevadas, digamos, ante el Instituto Nacional de Migración por faltas a la moral, por insultar a policías, por drogarse. Ahora, nadie sabe si es cierto o no es cierto, ¿no? Vamos a quedarnos nada más con esta información, pero lo cierto es que el gobierno local sí ha detenido a algunas personas y las ha llevado al Instituto Nacional de Migración para que las deporten. Eso sí está pasando ya. Yo lo vi en un medio local, perdón, en un medio nacional que es serio, que es el periódico Universal. Pero fíjate que esto que sucedió cuando el señor alcalde dijo, son vagos, vienen sucios, no les gusta la comida, no sé, estas cosas. Eso me llevó a escuchar otros comentarios de gente común y corriente que decían, el alcalde ahora sí está diciendo algo que vale la pena, porque siempre es bien malo, es corrupto, es ineficiente, pero ahora sí está haciendo su trabajo. Entonces, lo que dijo este señor obviamente repercutió en la opinión de muchas personas locales aquí de Tijuana, ¿no? Es decir, que también están en contra de la caravana. Concretamente, no hay una comunicación que se vea, ¿no? Hay una ineficiencia de parte de los tres gobiernos. Te digo, el gobierno federal está a unos días de irse, ya no les importa nada, están viendo cómo entregar. De hecho, tenemos amigos, ya sabes que aquí estudiamos administración pública, y ahorita los últimos meses de la administración saliente es preparar todo para irse, en términos legales. No tienen que hacer todo un montón de procesos para irse. Entonces yo creo que lo que menos les importa a algunos es este asunto. Y los dos gobiernos locales se van en junio del siguiente año. Bueno, son las elecciones, se van hasta diciembre, pero así sucede aquí en México. Un año antes ya están viendo cómo se van, a dónde se van, qué van a hacer. Entonces hay muchos asuntos que ya los dejan relegados. Entonces no hay mucha comunicación, más bien desinformación. Y lo que sí está pasando, lo recalco, es que el gobierno de Tijuana ha detenido, creo que alrededor de 30, 40 personas y ya las ha iniciado el proceso de deportación. Ellos dicen que sobre todo por drogas, vandalismo, faltas a la moral, como por ejemplo hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, cosas así. Los ha detenido, los ha llevado para que los deporten. Pero no ha habido una organización adecuada, una coordinación adecuada, y sobre todo creo que sigue imperando la mala información, ¿no? Por ejemplo, déjame terminar con esta idea. Los medios de comunicación se acercan y le preguntan a una hondureña, una inmigrante, que qué pensaba de la comida, algo así, y la señora dice, yo no voy a comer frijoles, eso es para los puercos, ¿no? No, pues haz de cuenta que en México los frijoles y la Virgen de Guadalupe son sagrados, ¿no? Correcto. Entonces, todas las redes sociales empezaron con eso, ¿no? Y la señora se hizo famosa, incluso ya salió también a pedir disculpas, y ella misma dice que sacaron de contexto lo que mencionó, porque dice que les dieron los frijoles fríos y que alguien les dijo, se los tienen que comer a fuerzas,
Entonces la señora cuando la entrevistan estaba enojada y dijo, no, pues me dieron esto y quién sabe qué. Pero obviamente las redes sociales magnificaron esto diciendo que son Sí. malagradecidos, que no les gustan los frijoles, e incluso con burlas y cosas más serias. La gente común y corriente en Tijuana ya lo tiene bien presente. No les gustan los frijoles, son malagradecidos, mejor que se vayan. Y yo conozco gente que no es antiinmigrante y que incluso dice, ah, bueno, está bien que estén, mientras a mí no me afecten no hay problema. Pero lo tienen, ese breve comentario y esa imagen le dio la vuelta a México, ¿eh? Sí, sí, no. Seguramente lo has visto. He visto un montón de memes, que Sí, por cierto, más allá de que sean xenófobos, racistas y todo lo demás, fueron muy creativos en sí, términos publicitarios, sí, que lograban dar el impacto de lo que tú dices, ¿no? sí. Entonces, eso sí es muy preocupante y por eso era mi pregunta de cómo trató la prensa. Sí. Eso, fuiste muy ilustrativo y creo que la audiencia te lo va a agradecer. Déjame Ujú. hacerte la última pregunta, creo, y la pregunta correría de esta manera. Eh, digamos, la impresión que tú tienes por el tipo de discusión pública que hay ahorita y por lo que ha venido diciendo el nuevo presidente que va a entrar en función el 1 de diciembre, ¿tú crees que con el presidente Andrés Manuel López Obrador va a haber algún cambio en términos de la política migratoria de México? Esa sería una pregunta. Y la segunda, ¿tú cómo ves la relación de la política migratoria México-Estados Unidos? Ujú. Bueno, la primera, yo creo que no haya un cambio. En México hay muchos asuntos importantes, como en América Latina. La cuestión, este presidente llegó con la bandera de combate a la corrupción, ¿no? Correcto. Y viene con otras banderas, por ejemplo, ayuda a los jóvenes, Ujú. cancelar el aeropuerto, que fue muy polémico, eliminar los salarios de los expresidentes, eliminar el fuero. Y eso ya se está dibujando y creo que por lo menos en los próximos 2, 3 años va a ser la agenda de este gobierno. Es decir, una nueva política migratoria que tuviera que ser trabajada en el Congreso, aprobada en el Congreso para que se modifiquen las leyes en materia migratoria, ahorita lo veo lejano, ¿no? O sea, hablando de prioridades, hay algunas muy marcadas, es combate a la corrupción, crecimiento económico, el asunto del aeropuerto que los trae a todo el mundo vueltos Ok. locos. Entonces, creo que por ahí ahorita no hubiera ningún cambio en la política. Me refiero a la cuestión legal, ¿no? Así que cambiara algo. Obviamente en las intenciones y en el discurso, pues todo el mundo promete y dice lo que se le ocurre. El presidente, bueno, el nuevo presidente que en unos días toma posesión, él está, digamos, políticamente correcto, como cualquier otro, y dice, bueno, respeto a los derechos humanos, Ujú. a estos amigos centroamericanos, ya sabes, viene con una bandera de que él es buena onda y llama a todo mundo, Correcto. y habla, él lo que me ha dado, lo que es, digamos, interesante de lo que dice es, no se refiere a la política migratoria de México hacia estos países, Centroamérica, sino está hablando de que en próximas reuniones con las potencias de América del Norte, Canadá y Estados Unidos, plantear un programa de ayuda a estas naciones, pero no de ayuda, digamos, en términos de recursos, sino de crecimiento económico interno. Ujú. Entonces, pero lo mismo, o sea, en el discurso cualquiera promete la luna, pero ¿cómo Sí. lo van a llevar a cabo cuando este presidente se ha comprometido con un montón de cosas en México, de la política local, Ujú. que para que las cumpla o simplemente para que tome riendas en el asunto, pues no va a ser nada sencillo, ¿no? Entonces el asunto de la migración lo van a ir dejando. Obviamente cuando les pregunten algo, pues son buena onda siempre, ¿no? ¿No? Ujú. Bienvenidos, los vamos a tratar bien, cuando en la práctica no sean tan bien tratados, ¿no? Te digo, hay un asunto, concretamente con el tema de los centroamericanos, hay un asunto de racismo que es histórico en el país, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto pueda cambiar y en la práctica, yo diría eso, los asesores que tenga este señor acaban de nombrar, obviamente no es oficial, al nuevo director del Instituto Nacional de Migración, que era el anterior presidente del Colegio de la Frontera Norte. Es decir, es un académico y si bien Ujú. su expertise de Tonatiuh Guillén no es la migración, pues ahí en el Colegio de la Frontera hay gente que ha venido estudiando migración desde hace muchos años
y son buenos, saben de lo que hablan, y yo creo que lo primero que tienen que ver con estos temas de las caravanas, las que se vengan, debe de haber una mayor organización e información de quiénes son estas personas para poderlos ayudar mejor. No nada más abran la puerta y que se metan y hay que decirlo, a lo mejor a alguna gente no le gusta porque también hay unos sentimientos ahí muy encontrados. He logrado detectar algunas personas que son pro migrantes y dicen que todas son unas palomitas, que hay que ayudarlos. Yo creo que no es así, porque también seguramente, y no hay que ser así como que genio para darse cuenta, vienen delincuentes entre esta población, gente que han deportado de Estados Unidos. No voy a decir que todos los deportados son delincuentes, desde luego que no, pero gente que sí ha tenido que ver con pandillas y eso, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. No creo que cambie ahorita la cosa mucho. Ahora, la siguiente pregunta, la relación de las dos políticas de migración México-Estados Unidos, en lo que esté este presidente Donald Trump, pues las cosas van a ser un poco tensas, eso es mi punto de vista, o más tensas cada vez. Donald Trump insiste en lo del muro, insiste en que tiene una frontera muy abierta y que no puede dejarla así. Además hay este asunto de la caravana enojó a Donald Trump porque él decía, ¿cómo es posible que los dejen entrar hasta acá? De hecho, hablando de gobernantes, Donald Trump secundó lo que dijo Juan Manuel Gastelum, que es el alcalde de Tijuana. Gastelum dijo que venían muchos vagos y muchas personas indeseables y dijo, los derechos humanos son para los humanos derechos. No sé qué quiso decir, pero así lo dijo. O sea, como que para las personas que se portan bien, para ellos sí son los derechos humanos, para los demás no. Eso lo dijo el alcalde de aquí. Donald Trump, y eso salió en los medios, dijo, yo secundo lo que dice el alcalde de Tijuana, ¿no? Yo lo apoyo. No todos los que vienen son buenos, vienen muchos malos y eso, ¿no? Entonces, Donald Trump yo creo que está muy enojado, y muchos políticos ahí, por lo que hizo México ahorita, ¿no? De dejarlos entrar hasta su casa prácticamente, ¿no? Ellos no querían ser molestados. Entonces, creo que las relaciones, el tema de la migración entre México y Estados Unidos siempre ha sido ríspido, ¿no? Ha sido complicado porque, bueno, la historia, muchos mexicanos trabajando allá, muchos ilegales, muchos, bueno, indocumentados, no ilegales, indocumentados, mucha gente que, es decir, es una migración histórica y muchos norteamericanos no quieren esa migración, hay otros que no la ven, no tienen ningún problema con eso, hay otros que no tienen complicación, pero ahí va a ser un asunto interesante ríspido, ¿no? Va a ser complicado, no sé cómo suceda en los próximos años, digamos en el próximo año o en los próximos 2 años, pero no va a haber creo que puntos así tan importantes donde ellos se pongan de acuerdo. Va a ser mucho de estar diciendo cosas en la prensa, perdón, pero para sentarse y ponerse de acuerdo no lo veo tan claro. Más o menos, es medio incierto, ¿no? Lo que pueda pasar, porque este presidente pues todavía no está en funciones y habrá que ver, llegando a ver qué dice, ¿no? En relación a la caravana, ¿no? Cuando le digan ya siendo presidente. Ahorita todavía se comporta así como candidato. Claro. Déjame hacerte la última pregunta. Te pido brevedad y sí, gracias. Mira, yo recuerdo que por ahí, por el año, creo que 2004-2005, el presidente Fox, o 2004 haber sido, el presidente Fox tuvo en ese momento una iniciativa que se llamaba el Plan Puebla-Panamá. El Plan Puebla-Panamá, para la audiencia, era una especie de consorcio productivo de inversión que trataba de generar un eje de infraestructura desde la ciudad de Puebla hacia Panamá. La idea era que México tuviera un liderazgo sobre Centroamérica. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tú eres, yo creo que acertado, yo coincido contigo, en que México no solamente ha mirado con desconfianza a Centroamérica, sino que México de alguna manera no ha querido, o no ha sabido, o no ha podido, no lo sé, generar o consustanciar ese rol de liderazgo que naturalmente tiene sobre Centroamérica. La pregunta es, ¿tú dirías que en la agenda de Andrés Manuel eso no está como su prioridad? No mira a Centroamérica como su patio trasero. Sí, yo creo que no es su prioridad Centroamérica, no lo ha sido y no creo que lo sea. Obviamente en el discurso él dice otras cosas, pero
hay una agenda política interna muy fuerte y Que le va a no es... insumir todo su tiempo, digamos. Claro, sí, son 6 años que no le va a dar para combatir la corrupción, para Sí, ayudar a sí, los sí. jóvenes. No creo que América Latina, incluso así en general, y menos Centroamérica, siempre está, antes de Centroamérica está Brasil, está Argentina, está Chile, pero no está Centroamérica, ¿no? No creo que haya cambiado o vaya a cambiar las cosas, ¿no? Esta caravana, incluso pues, ellos políticos en la Ciudad de México la ven lejana, ¿no? La ven Sí, así sí, como, claro. Sí, ahí sí, hay sí. un problema, se puede resolver, pero no creo que esto cambie la relación con los países centroamericanos para nada, ¿no? Él viene con una agenda cargadísima y compleja, combate a la corrupción, entonces no creo que suceda ningún cambio al respecto, ¿no? En algunos años nos vamos a dar cuenta que sigue igual la relación entre estos dos países, perdón, bueno, dos países considerando México y Honduras o los otros más de Centroamérica, ¿no? No creo. Muy bien, David. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por tus reflexiones. Nos mantenemos en contacto y muchos saludos ahí a los colegas de la UABC. Te mando un abrazo Igualmente, grande. saludos. Me dio mucho gusto saludarte y en cualquier otra ocasión platicamos. Perfecto. Muy bien. Saludos. Que estés Chao. muy bien, gracias. Igual. Igual.